Queridísimos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día 5 de diciembre. Así es. 12 días para el plebiscito de salida. Doctor Acosta, bienvenido. Doctor Acosta está a la mitad de sus capacidades, digámoslo. Es un día difícil, pero aquí estoy muy contento de estar Parte acá. pasado no vino el doctor Acosta. Bueno, no pude porque está una muy entretenida comida en República, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta con toda la alegría y el entusiasmo de estar en los micrófonos de Radio Agricultura. Además, junto a lo más grande que ha parido Cerrillos. ¿Qué te puedo decir? Juan Lagos, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Encantado de estar con ustedes. 5 de diciembre, el cumpleaños de mi hermana, así que le mando un gran saludo vi, gran saludo. a la Isidorita, mi regalona. Vaya nuestro saludo. Oye, estoy indeciso con qué partir. Hay que hablar de salud, que es el tema más importante. Salud, no hay ninguna novedad. Va a caer el sistema, el gobierno está feliz. No, pero el presidente se mandó una declaración que vale la pena decir. ¿Qué dijo el presidente Boric? Dijo el presidente, su excelencia el presidente de la República: no queremos colapsos. Acá hay algunos que han dicho que queremos que se caiga el sistema por cuestiones ideológicas. No es así, porque sabemos que si colapsa el sistema de salud privado, eso va a afectar tanto a los usuarios del sistema de salud privado como también a los del público. Por lo que estamos dispuestos a hacer. Pero lo que no estamos dispuestos a hacer, dijo el presidente, por otro lado, es hacerle un perdonazo a las ISAPRES. Es bien interesante esta declaración del presidente de la República, porque si uno va, yo los invito a todos nuestros auditores que vayan a buscar en internet el programa de gobierno del presidente Boric, tanto para la primera vuelta como incluso en el programa de gobierno para la primaria que hizo con Jadwe, sostenía que era el fin de la sacar a las ISAPRES, y de hecho lo reafirmó su propio director de FONASA, Camilo Cid, pocos meses después de asumir, cuando dijo que quería borrar del mapa de la seguridad social a la ISAPRES. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno colige de esto? Que simplemente el presidente o no se leyó su propio programa, o una vez más le está mintiendo a la gente en su cara. Porque justamente por un concepto ideológico, por una posición ideológica, lo que ellos quieren es aprovechar las circunstancias actuales para borrar del mapa a la ISAPRES de la seguridad social. Y aquí es importante que nos detengamos un segundo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene mucho por hacer, pero cada uno de los pasos que ha dado hasta ahora ratifican que quiere de facto terminar con la ISAPRES. Y esto no es para defender a la ISAPRES, es para defender a las personas, los casi 3 millones de chilenos que están ahí en el sistema ISAPRES, a los otros 6 millones de pacientes en FONASA que se atienden en las clínicas, porque las clínicas tienen deuda con las ISAPRES, tienen deuda con las clínicas por más de 500 millones de dólares. Si caen las ISAPRES, caen las clínicas. Si caen las clínicas, 6 millones de chilenos más van a tener que atenderse en los hospitales y en los consultorios, y eso va a abultar la ya histórica listas de espera que sufren millones de chilenos. Juan Lagos. Mira, yo creo que el presidente Boric intenta instalar una información que es falsa respecto de la ISAPRES, como si toda esta crisis en realidad se debiera a que la ISAPRES intentaron ser unos sinvergüenza, intentaron pasarse la ley, y lo cual después llegó la justiciera Corte Suprema, claro, los puso en orden, y ahora las ISAPRES van al gobierno a pedir la ayuda. Claro, como dijo el ministro de Justicia, que están pidiendo una condonación, que lo digan a la cara. Eso obviamente es completamente falso, ¿ya? Toda esta crisis de la ISAPRES parte con un fallo del Tribunal Constitucional del año 2010 que declara inconstitucional hacer distinciones por la tabla de factores. Así es. Que era lo que decía la ley, ¿ya? ¿Qué pasa? Nunca la clase política corrigió ese punto del Tribunal Constitucional, y ese no es deber. El Tribunal Constitucional lo decía también en el fallo. Los órganos colegisladores tienen que hacerse cargo de este tema. Y el punto es que las ISAPRES no pueden de facto ellas corregir eso. Y por lo tanto lo que tienen que hacer es ceñirse a la ley, una ley que tenía problemas por el Tribunal Constitucional. Y luego viene una mafia de unos abogados inescrupulosos, ¿no es cierto?, que se hace la América, ¿no es cierto?, con estos recursos de protección a la ISAPRES, recursos de protección que yo los invito a ver un informe del Observatorio Judicial, que dice que por el volumen, es decir, son tantas las sentencias de las Cortes de Apelación en estos recursos de protección, ¿ya?, que al final, por el número, para que de verdad las Cortes pudieran haber conocido todas estas causas debidamente, debido al número, debieron haberse dedicado única y exclusivamente a los fallos de la ISAPRES
y dedicarle casi 5 minutos por causa, una cosa realmente imposible para poder hacer justicia. Es decir, aquí hubo una industria de abogados inescrupulosos que utilizaron estos temas de las ISAPRES para ganar plata y hubo jueces inescrupulosos que fallaron casi con un copy-paste en toda la sentencia. Y luego viene ya el escándalo mayor, que es el de la Corte Suprema, que frente a casos particulares falla en general, atentando contra un principio básico que es el de la relatividad de la sentencia. Entonces, en ese sentido, uno se pregunta, ¿todas estas sentencias injustas se tienen que cumplir? Yo creo que sí. Por la institucionalidad, obviamente que se tienen que cumplir. Pero el gobierno tiene que tener presente esto también a la hora de buscar una solución al tema de la ISAPRE. Y yo estoy muy de acuerdo con el exministro Mañalich cuando él dice, esta inoperancia, esta inactividad del gobierno en esta materia se hace por fines ideológicos. Sí, claro. ¿Para qué? Para cumplir de facto lo que muy bien dijo Jorge, que decía su programa de gobierno, exacto, eliminar las ISAPRES, sin discusión parlamentaria, sin ver cuánto afecta esto, porque esto afecta a 9 millones de chilenos directamente. Y no hay 9 millones de chilenos mega ricos. Claro. Y ahí Jorge Acosta nos puede decir perfectamente quiénes son los afectados, porque no solamente son los 3 millones que están en ISAPRE. Claro. Mira, es tan grave esta situación que yo creo que bien vale la pena darse cuenta de lo que estamos hablando. Lo que decía exactamente el programa de gobierno del presidente Boric era: terminaremos con el negocio de las ISAPRES. Y después, como les comentaba, dijo el director de FONASA que desaparezcan del mapa de la seguridad social. Ellos plantean, en la visión ideológica que tiene el gobierno, que tiene la izquierda radical, que el gran problema en salud es que existan aseguradores privados, que existan clínicas privadas, que existan prestadores privados. Eso no lo toleran, porque ellos lo que quieren en su ideología es que nadie se salte la fila. A ellos no les importa que la fila esté compuesta por 3 millones de chilenos que están esperando, ya sea porque están esperando un especialista, o porque están esperando una cirugía, o porque están esperando una atención GES, que son en total 2,6, 2,7 millones de chilenos que están esperando. A ellos no les importa, no les interesa. A ellos lo que les interesa es que todos estén en el sistema estatal. ¿Y sabes por qué? Pues ya lo decía Atria incluso, cuando le preguntaban por qué quería que todos nos fuéramos al sistema estatal. Bueno, para que los ricos se den cuenta verdaderamente de los cambios que hay que hacer en el sistema público para que éste mejore. Porque si los ricos no están en el sistema público, nunca se va a mejorar. Pero ¿de qué me están hablando? ¿De qué ricos me están hablando si en Chile no hay 3 millones de ricos? Y yo se lo digo porque todos los días atiendo personas que están en ISAPRE. ¿Cuántos son profesores, conductores del Transantiago? Son incluso jubilados que con mucho esfuerzo están pagando todavía su plan de ISAPRE para atender la salud privada. Porque la salud privada tiene muchos problemas, así que no hay que decir que funciona todo extraordinario. Pero hay una cosa que es fabulosa y que hay que decirlo: no tiene listas de espera. Si usted necesita atención con un médico, se puede atender y no lo obligan a esperar por años de años. Entonces, la angustia que hay entre millones de familias que están pensando qué va a pasar en el futuro es porque muchos de ellos tienen cánceres en su familia, tienen enfermedades crónicas, tienen que atenderse con médicos regularmente, tienen que hacerse una cirugía, tienen programada una intervención, y resulta que no lo pueden hacer. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad del gobierno. Si el presidente no sabe de lo que está hablando, por el amor de Dios, y ese es el gran problema. Cuando dice que él no tiene convicciones ideológicas en esto, insisto, o no se leyó el programa o simplemente le está viendo la cara a los chilenos, porque aquí lo que está deteniendo la situación es justamente un problema ideológico. Si teníamos un acuerdo transversal de todos los sectores, habían por lo menos 9 representantes del gobierno o del oficialismo en la comisión de salud, de expertos de la Comisión de Salud del Senado, y por unanimidad, estando el ex subsecretario Cuadrado, de eso estamos hablando, o sea, del corazón de la izquierda radical de salud en la comisión, y por unanimidad dan una solución, y después el gobierno sale con esta martingala. ¿Por qué? Porque gente como Crispi sale diciendo que no pueden hacer el perdonazo a las ISAPRE. Pero si esto no es un perdonazo a las ISAPRE, esto es asegurar la estabilidad de un sistema para no jugar con la salud de los chilenos. Está claro el punto. La verdad es que en esto se mezclan, en una crisis como esta, se mezclan, por una parte, como bien decía Jorge, la irresponsabilidad del gobierno, que lo hace incapaz de asumir la realidad sin anteojeras ideológicas. Y el presidente miente cuando dice que no hay un tema ideológico, ¿no? Miente absolutamente. No le dice la verdad a los chilenos. Miente, lo que pasa es que el presidente miente en una cuestión que es bastante obvia. Si cualquier chileno, pues claro, no dice estar en el programa, gente en general no se lee los programas de gobierno, pero todos sabemos
¿O acaso cuando el presidente Boric dice que Chile va a ser la tumba del neoliberalismo, Claro. ¿le gusta la tumba del neoliberalismo con ISAPRE? Claro. ¿Con seguros privados de salud? No, el presidente Boric quiere que caiga la ISAPRE, así lo decía en su programa, así lo decía la propuesta constitucional del año pasado, Bueno. que garantizaba que establecía un sistema estatal de salud. ¿Qué más decir? Entonces, la verdad es que esto se mezcla la irresponsabilidad del gobierno, la ceguera ideológica, con la incapacidad del gobierno, ¿no? Con la incompetencia, con la incapacidad de efectivamente recoger una propuesta de solución de una mesa que además ellos mismos promovieron. Oye, Esa mesa pero- la lideró un senador socialista. Y la ministra reconoce el fin de semana que no se leyó el informe. Po. O sea, hace todo el esfuerzo el Senado. El ministro Mañalich dijo Y alguna no vez- se leyó el informe de la ministra. El exministro Mañalich dijo hace algunos días, yo lo leí en la segunda, pero no estoy seguro si lo dijo en la segunda, que la ministra Aguilera estaba totalmente marginada de este proceso. Lo dijo en exante. Lo he dicho varias Interesante. veces porque, a ver, lo dijo en Sin Anestesia. De hecho, recomiendo a todos que escuchen nuestro programa de cuando tuvimos entrevistado al ministro Mañalich y a Jaime González, hablamos de ese tema también. Y en Canal su de YouTube de minuto, Nuevas Voces Chile. en su minuto, Sin Anestesia, el doctor Mañalich dijo: quiero que sin anestesia pedirle a la ministra que se empodere, porque claramente hay dos almas muy bien graficadas en el gobierno. Por un lado tienes a la ministra que está tratando de hacer lo que puede para que el sistema no caiga, pero que lamentablemente no tiene mucho más apoyo, no tiene muchos más cuadros que la puedan apoyar. Y por otro lado tienes a quién, tienes al superintendente Torres, ¿cierto? Superintendente de salud, exdiputado, tienes al director de FONASA, Camilo Cid, y tienes al más poderoso de todos, al exdiputado y jefe del segundo piso, Crispi. El mismo que usted tiene que haber escuchado que estaba cuestionado porque Así dice que no sabía, que en realidad era un rumor, que no sé qué. Bueno, cuando tiene que tomar una decisión importante, la embarra. ¿Y por qué? Porque un acuerdo transversal, cuando en bandeja se lo habían entregado al gobierno para que lo resolviera el problema de la salud, se lo pasa por buena parte y simplemente le tira la cadena. Y en las indicaciones que hace el gobierno, le quita todo el piso a su ministra, absolutamente desempoderada, le quita el piso a el senador socialista Juan Luis Castro, que es el único que ha tenido liderazgo en esto, y le quita el piso también, y esto es muy importante, a toda posibilidad de acuerdo. Si estaban los ministros también, estaba el exministro Santelice, el exministro Pari, en una comisión también para ver la gran reforma de la salud. Y bueno, la gran pregunta es: ¿qué hacemos aquí, digamos? Si vamos a llegar a un acuerdo en una comisión que después el gobierno se la va a guardar en el bolsillo. Entonces, la situación en salud es gravísima. Ya estamos viendo que hay clínicas que están cerrando, hay laboratorios que están cerrando, y probablemente eso se va a ir agudizando si es que no se toman las decisiones correctas. Todavía hay un poquito de espacio, pero yo lo veo muy difícil. Hagamos la primera pausa comercial, queridos amigos. Acá en Nuevas Voces estamos conversando con Juan Lagos y con el doctor Jorge Acosta. Por supuesto, dejarlos invitados como cada día a que nos escriban a nuestro nuevo número de WhatsApp de Nuevas Voces. Muy bien. Al más 569-3954-8470. Más 569-3954-8470. El número para los que nos están viendo en YouTube, en la página web, está en pantalla. Por supuesto, nos pueden escribir con su opinión respecto al tema ISAPRES, a todos los temas que estamos conversando acá. También, por supuesto, están invitados a sumarse a la comunidad de Nuevas Voces que estamos ahí teniendo por el grupo WhatsApp. Estamos compartiendo contenido muy interesante. Ayer partió un nuevo programa en el canal Nuevas Voces Chile, Sí. que lo está liderando y lo está conduciendo Paz Charpentier, que se llama La Cuenta Regresiva. 10 invitados para 10 días de cara al plebiscito constitucional. Ayer estuvo Paz Charpentier con el profesor Gonzalo Arenas. Hoy día va a estar Muy Paz bien. Charpentier con Gabriela Lemparte de Demócratas. Mañana va a estar Paz Charpentier con Franco Parisi, líder del Partido de la Gente. Todos los días a las 20 horas en el canal Nuevas Voces Chile. Y por supuesto ese contenido lo pueden ir recibiendo a través de la comunidad si nos escriben al más 569-3954-8470. Primera pausa comercial y en pocos minutos volvemos acá con Jorge Acosta, Juan Lagos en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos con Jorge Acosta, con Juan Lagos en este día 5 de diciembre. Y vamos a partir este bloque saludando a quienes hacen posible nuestro programa, queridos amigos, que son fundamentales. Como corresponde. Como corresponde. Porque les quiero contar que Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Ustedes pueden conocer más en postgrados.uss.cl. Y sin ir más lejos, el doctor Acosta está haciendo un posgrado en la Así Universidad es, San Sebastián. magíster de pensamiento político. ¿Qué era? No sabemos en qué va la tesis. No ha habido por los profesores evaluadores. No, de hecho tuvimos la semana pasada la última prueba del semestre y del año y del magíster, así que ahora estamos como viento en popa en la tesis. En la tesis. Qué bien. Oye, bueno, Pancho Rego le preguntamos el lunes cómo iba su tesis. El lunes fue ayer. Ayer quedó comprometido a presentarla el próximo lunes ya al aire. Así que Qué grande, Pancho. va a tener que avanzar el fin de semana. Va a tener que partirla el fin de semana. Es un ídolo. Oye,
En Enel sabemos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que ha generado un corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo como al 600-696-0000. 600-696-0000. De manera anónima puedes denunciar el hurto de cables que ha generado corte de electricidad en tu barrio. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y hoy, el verde es más que un color, es una acción diferente. Por eso en BCI cuentas con leasing verde y seguro automotriz verde para apoyarte en tus proyectos sostenibles. BCI hoy puede ser diferente. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te esperan sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Estamos en la recta final, querido amigo, lo comentábamos cuando comenzaba el programa, de cara al plebiscito constituyente de este 17 de diciembre con voto obligatorio. Aprovecho de contarles, queridos amigos, que vamos a estar como cada elección de 11 a 1 de la tarde aquí en Nuevas Voces de la Agricultura. Vamos a estar compartiendo con Rosario Moreno la conducción. De hecho, no va a ser Nuevas Voces, yo creo que va a ser... O sí, no, la verdad, no son detalles de los cuales no he sido notificado, pero va a estar conmigo Voces Electorales. Rosario Moreno, conductor también de Agricultura, panelista de Agricultura. Así que vamos a estar ahí siguiendo el minuto a minuto del plebiscito, en este especial de elecciones que hace Agricultura cada vez que hay elecciones. Así que desde ya invitados a acompañarnos. Estamos absolutamente siendo atacados en los nombres, porque Jorge Acosta ha sido modificado por Iñaki Gutiérrez o Eugenio Rolón. Así que en pantalla vamos a tener que modificarlo como o Checho Irane. O Checho Irane. Oye, para los que no están viendo en el YouTube, explica que se aparece. Claro, ahí. ya cambió. Pero ahí cambió. En el GC está. El GC. Cambiaron los nombres. Oye, claro, el que está en el auto dice. ¿De qué están hablando? ¿Qué están hablando los personajes, no? Bueno, oye, no nos cambie, quédese en sintonía de Agricultura. Vamos a retomar la sensatez. Quedan 12 días, queridos amigos, 12 días para el plebiscito constituyente el 17 de diciembre con voto obligatorio, pero quedan menos ya de 10 días de campaña, ¿no? Ustedes saben que la campaña se acaba el jueves anterior a la elección, el jueves de la noche, que esta vez cae jueves, me imagino que 13 o 14 de diciembre, y por lo tanto estamos en la recta final. Muchos analistas políticos, encuestólogos, en fin, han dicho que se trata de una elección muy líquida, muy abierta. El nivel de indeciso en varios de los estudios de opinión sigue bastante alto y por lo tanto se ha dicho que estas últimas 2 semanas podrían ser cruciales para que la gente tome su posición y se ubique en el mapa político. ¿Cómo ves, Jorge Acosta, esta recta final? ¿Cómo has visto el pulso de la discusión constituyente en estos últimos 15 días de cara al plebiscito? Bueno, hace un tiempo atrás me contaban una anécdota que me parece muy buena de por qué la gente no estaba interesada en esto, y alguien decía por ahí, mira, es como cuando tú estás pensando en el regalo de Navidad. No estás pensando en el regalo de Navidad en septiembre, en octubre, en noviembre, pero parte diciembre y uno dice, bueno, vamos a tener que ver cuál va a ser el regalo de Navidad para los niños, para la señora. Y de hecho, eso es lo que va a pasar ahora. Estamos viendo que ya quedan menos de 2 semanas para la elección y que por lo tanto es el minuto en que las personas dicen, bueno, vamos a tener que ir a votar, es un voto obligatorio, hay que marcar una posición. Y yo he visto con muy buenos ojos la campaña que se ha dado hasta ahora, sobre todo con algunos conceptos y algunos mensajes que han calado hondo, como el se jodieron o que se jodan, que yo creo que es fundamental, porque logra demostrar de manera bien clara la sensación que hay en la gente. O sea, lo conversábamos antes con el tema de salud. Los mismos que me decían que iban a terminar con la ISAPRE, resulta que ahora están diciendo que no quieren imponer su ideología. No les creo. Y eso hizo que las personas se interesaron un poquito más en esta discusión, porque cuando hay algunos que decían que el gran problema de Chile era un problema constitucional, que el gran problema de Chile era la constitución escrita por 4 generales, que el gran problema era que no se podía gobernar con la constitución vigente porque no estaba hecha en democracia. Bueno, cuando tienes una que está hecha en democracia, cuando tienes una que cumplió todos y cada uno de los requisitos que puso el Congreso, porque no olvidemos que se hizo con una comisión de expertos, se hizo con un comité de árbitros, se hizo además con una elección, ¿cierto?, con sistema de elección de los senadores. Bueno, cuando se cumplieron todas y cada una de esas etapas, resulta que ahora dicen que no les gusta. ¿Y por qué no les gusta? Porque no se aparece a la propuesta de la Convención Constitucional que rechazaron los chilenos el 4 de septiembre. Bueno, entonces lo que simplemente se viene a ratificar aquí, y eso es importante que la ciudadanía le quede claro, es que
Lo que se está marcando aquí es un voto político. Es un voto de si usted está con el gobierno o está en contra del gobierno. Porque cuando el presidente Boric notifica a todos los chilenos que él va a votar en contra, aunque no lo verbalice de esa manera, bueno, la gran pregunta que uno hace, bueno, si usted está con el presidente Boric, quiere apoyar al presidente Boric, entonces vote en contra. Pero si usted se da cuenta que en realidad no está avanzando bien el país, el gobierno lo está haciendo mal y cree que la propuesta que el gobierno quiere construir al país y quiere entregar al país en tema constitucional, ya sea este año, en 2 años más o después del 2030, como nos notificó el senador Quintana, histórico de frase rimbombante. Así es. Bueno, entonces si usted no quiere eso, lo que tiene que hacer es votar a favor para que se cierre el proceso constitucional de mejor manera y al mismo tiempo estar muy atento porque en esto la izquierda es súper habilidosa y siempre va a intentar sacar el tema nuevamente a la palestra y va a ser algo que vamos a tener que defender constantemente. Pero es una constitución, la propuesta que da el Consejo es una propuesta que por lo menos respeta todo lo que tiene de bueno la actual, la vigente, que son muchas cosas, pero al mismo tiempo también avanza en temas significativos que van a permitir entregarle un poquito más de estabilidad al país y por fin concentrarnos en lo que significa importante para todos, que es la delincuencia, que es la economía, que es la salud. Juan Lagos. Yo creo que una de las cosas que ha marcado esta campaña, creo que una de las cosas más destacadas, lamentablemente, ha sido la poca seriedad con la cual algunos personeros políticos clásicos de la Concertación se han manifestado. Es decir, creo yo que el mismo Francisco Vidal, recién ahora asumiendo que en realidad esta no es la Constitución de Pinochet, sino que es la Constitución de Lagos, o el mismo José Miguel Insulza en Declini, que dice, mira, pensándolo bien, no es tan mala tampoco, estoy cómodo, estoy a gusto con la Constitución actual. Demuestra una frivolidad para tomar un tema que en realidad nos ha paralizado como país. Es decir, un tema que le ha dado mucha incertidumbre económica a la hora de la inversión. ¿Por qué? Porque básicamente hace un poquito más de un año se podía pensar seriamente de que en Chile no iban a existir las garantías para poder emprender libremente, así de simple, ¿ya? Y entonces es ahí donde uno ve que ellos han sido los principales afectados, y creo yo que un triunfo del en contra en ese sentido, con unos voceros tan desprestigiados como estos. Yo creo que de verdad es ahí donde uno debería darle una vuelta también a los votantes y ver por cuál opción decantarse. Yo estoy de acuerdo con Jorge, esta nueva propuesta tiene cosas nuevas muy buenas. Yo vuelvo a insistir que el hecho de que se mantengan cosas de la Constitución actual es un triunfo muy importante que hay que poner en valor. Hay que poner en valor que se mantienen las bases del orden público económico, hay que mantener en valor que los derechos se garanticen pensando en las personas y no pensando en los políticos. Obviamente hay cosas que no me gustan, como por ejemplo la paridad, pero claramente no puedo esperar de una constitución salida en democracia que haya pasado por tanto filtro que al final sea de todo mi gusto. Es decir, para eso se hizo este proceso constitucional de esta forma, para que no sea de todo mi gusto, a pesar de que la mayoría de los miembros del Consejo Constitucional eran personas que pensaban políticamente de forma parecida a uno. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que poner en valor las buenas cosas y darse cuenta también que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Exacto. Es decir, escudarse en solo 2 detalles que a uno no le parecen bien y de ahí, con un tono un poco catastrofista, pensar que esto va a ser el apocalipsis progresista, creo yo que es un error muy grave. Y también muestra una falta de cierta honestidad intelectual, creo yo también. Oye, un par de comentarios, porque nos han llegado un par de preguntas al WhatsApp. Algunos me pidieron que repitiera el número, de hecho nos escribieron por Twitter también para que lo publicáramos en Twitter, lo acabamos de publicar. El número es el +569 3954 8470. Nos escriben al WhatsApp de Nuevas Voces. Nos escribió Pancho viéndonos el programa de Pacha Pentera y se lo mandamos, pero nos escribe también una persona preguntándonos: buenas tardes, ¿qué hay de cierto en que se filtró una nueva encuesta CADEM o encuesta clandestina y que la favor habría bajado nuevamente? Gracias. Expliquemos completo el panorama. Está prohibido publicar encuestas. Claro.
hasta 15 días antes de la elección. Eso partió el 2 de diciembre. Las encuestas se siguen haciendo, ¿no? Entre otras cosas porque ustedes saben que las empresas que hacen encuestas son contratadas también por privados para hacer análisis de mercado, para hacer análisis de realidad, y porque las encuestas siguen realizando y midiendo, evaluando cómo se va modificando, cómo va variando la opinión pública. Efectivamente, trascendió una encuesta CADEM el fin de semana que da cuenta de que a favor habría bajado un punto y el en contra habría subido un punto. Es verdad, es confidencial en teoría, pero a todos les llegó por WhatsApp, están todas las redes sociales. Es cosa de meterse también a Twitter y efectivamente, están en todas partes. Así que es verdad. Es verdad, yo lo he dicho en otras oportunidades, pero yo no soy de seguir mucho la CADEM. No porque yo sea experto metodológico en encuestas, ni mucho menos, sino porque simplemente, al menos las últimas dos fotos que mostró la CADEM previo al 4 de septiembre y previo al 7 de mayo estuvieron bien lejos del resultado. Algunos ayer me mandaban la proyección de Pepe Out. Que ese sí que se ha equivocado, digamos. No sé, Pepe Out. Yo no sé por qué Pepe Out sigue haciendo proyecciones si no le ha chuntado desde el año 94. Va a ganar creo que 55-45. Lo subió a Twitter, así que habría que revisarlo. Pero Pepe Out planteaba que la Concertación iba a sacar como 4 consejeros, que el PDG otros 3. O sea, que el Republicano sacaba creo que 12. La verdad es que yo creo que... Y después amigo, no hay ninguna explicación, ¿eh? No hay ningún disculpa. Ese es el principal problema. Porque al final las personas que influyen en el debate público deberían tener costos en sus dichos. Oye, Danilo nos escribió preguntándolo, porque precisamente me llegó el mensaje y no tenía ni un nombre. Entonces dije la persona, Danilo, que nos escribe desde Osorno, nos escribe también Víctor Varela, en fin, hartas personas nos están escribiendo en WhatsApp. Yo creo que efectivamente, tiene razón Juan y Jorge, en el sentido que, claro, uno puede hacer proyecciones y uno puede hacer cálculos. Yo entiendo que Pepe tiene un sistema relativamente científico para sacar su proyección, porque él incorpora los datos que tiene de distintas encuestas y en función de eso hace un análisis. Pero claro, la vez pasada estuvo bien lejos. CADEM estuvo lejos en el plebiscito de septiembre. Acuérdate que el plebiscito de septiembre, CADEM, de estas encuestas que son como top secret, que terminó diciendo que estaban empatadas prácticamente la prueba y el rechazo, y cualquier cosa podía pasar. Y eso curiosamente pasó después del masivo cierre de campaña que hizo el jueves anterior el a favor y el discreto que hizo, el discreto que hizo el rechazo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto es de acomodaticio en esos resultados? Ahora, yo entiendo que también hay otras encuestas que le han achuntado mucho más a los procesos anteriores, que muestran que está ganando la opción a favor incluso por 7-8 puntos. A ver, yo creo que tenemos que hacer una pausa, pero yo lo que sí recomendaría, porque me tocó ayer estar participando en una de estas conversaciones en Twitter, estas conversaciones habladas, estos espacios de discusión, sí, claro. No me olvidó cómo se llaman, que organiza Renzo UC, un tuitero, Renzo, que participa muy bien activamente en la discusión pública, siempre vinculado a las encuestas, la información, en fin. Y estuvimos con Carla Rubilar, estuvimos con Eugenio Figueroa, estuvo Chijón Ley también. Y el minuto me tocó hablar, y lo reivindico acá, digamos. Yo creo que es un error, y lo he notado en algunas personas, que nosotros dejemos que las proyecciones, estrategias políticas o los estados de ánimo los defina una encuesta el domingo. O sea, a que hay una estrategia electoral, y lo que más hay que hacer es que hay que trabajar. O sea, claro, todos los que nos están escuchando tienen la posibilidad de hablar con un vecino, con un amigo, con un familiar que puede tener dudas, que puede que todavía no tome una posición, que puede que esté por el en contra, que puede que esté en contra del proceso porque nunca lo quiso, pero uno puede conversar con ellos razonadamente y explicarles por qué consideramos que es mejor para Chile que triunfe el a favor a que triunfe el en contra, ¿no? Y la invitación, por lo tanto, en vez de que estemos pendientes de las encuestas, que sirven en cierta medida, pero que no son lo determinante, es que trabajemos. Y hoy día vi muy bien en la mañana en La Reina al alcalde Palacio, a José Antonio Cast en la calle, a Cristian Araya, diputado, a Pato Bob, concejal, al alcalde Carter, que lo agredieron en Rancagua. O sea, es importante que no solo los liderazgos, y no solo los liderazgos presidenciales, sino que nuestros alcaldes, diputados, concejales de todos los partidos que están por el a favor. Vicky Gabriel en parte iba con Matías Walker rumbo al norte. Excelente. O sea, necesitamos gente desplegada porque las elecciones se ganan en las calles, en los medios de comunicación, en todos los espacios, y por lo tanto las encuestas, está bien, podremos ver el 18 de diciembre quién la achuntó y quién no la achuntó. Probablemente muchas no le achunten, como ha sido en el pasado, pero lo importante es seguir trabajando. Así que más allá de CADEM, hay que ponerle pino en estos últimos 12 días de campaña, porque de a poco los chilenos empiezan a tomar conciencia de que votar a favor en diciembre es también una forma de hacer un voto de protesta al gobierno del presidente Boric y al proyecto refundacional de la izquierda. Hagamos una pausa comercial y en pocos minutos volvemos acá en Nuevas Voces con Jorge Acosta y Juan Lagos en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos. Saludamos a Luis
a Danilo Osorno, que nos escribió a propósito del tema de la academia, a Víctor Varela, que nos escribe también por WhatsApp, a Pancho, nos está escribiendo mucha gente. El número más 569-3954-8470, más 569-3954-8470. Ahí los vamos a invitar también a la comunidad de Nuevas Voces. Hay harta fake news dando vuelta. Nos preguntan por el tema de la indemnización de los años de servicio. Cuestión que no es verdad. Que se acaban. Que supuestamente se acabaría la indemnización por años de servicio. Eso no es verdad, no aparece en ninguna parte de la propuesta constitucional. Es parte de la campaña de falsedades que maliciosamente la izquierda ha sacado a la palestra pública. Porque claro, tú podrías, por último, yo creo que es falso, o sea, es falso que se va a derogar la ley de aborto en 3 causales y entra en vigencia la Constitución. Eso es absolutamente falso. Yo podría llegar, siendo muy flexible, a que alguna persona esté preocupada de que el día de mañana, si cae un meteorito, los 10 ministros del Tribunal Constitucional son todos conservadores. Pero eso podría ser con la Constitución actual. Por supuesto. ¿Me entiendes? Entonces, lo de las 3 causales, pero lo de la indemnización por años de servicio. Se hablaba de violencia contra las mujeres en la franja de la favor. Se habla que se caería la ley Papito por Corazón, cuestión que se ha refutado o los 500 veces. Que se decaería la ley del narcotráfico y los estupefacientes. Un nivel de falsedades es impresionante, doctora Costa. Bueno, yo el otro día hice el ejercicio de ver la franja y efectivamente fue bastante penoso lo que encontré en la franja del en contra, no solamente por lo que tú dices, sino que también aparece gente como que uno dice, bueno, esta persona lleva muchos años en política, debería ser respetable, como la alcaldesa Leitao, diciendo que esta es una propuesta que le va a quitar recursos a las comunas, le va a quitar recursos por el tema de las contribuciones. Primero, las comunas les va a llegar los recursos que necesiten, ya sea por las contribuciones o por otro lado. Entonces, los recursos van a estar siempre, ¿no? Y si no, lo que tienen que hacer es utilizarlos bien como corresponde, porque muchas veces vemos que hay ejemplos de corrupción. O sea, ¿para qué está el ejemplo ahí del Algarrobo, lo que pasó en Vitacura, lo que ha pasado en tantas comunas? O sea, al final deberíamos preocuparnos de cómo estamos utilizando los recursos. Y segundo, también uno ve que hay, digamos, una épica realmente distinta. Si uno mira la franja de la favor, es una franja que yo creo que comunica y conecta con lo que las personas verdaderamente quieren y sienten, y el del en contra está mucho desde la trinchera, y lamentablemente con muchas fake news, porque bueno, yo creo que hay un poquito de desesperación también, pues esto era lo que estaban ganando por 20, 30 puntos de diferencia, y hoy día, con muchas encuestas muestran que están estrechados, o incluso hay algunas que muestran a favor sobre el en contra. Por lo tanto, yo creo que más bien desde la teoría de la desesperación. Y también es importante que tengamos en consideración lo que mencionábamos antes. ¿Quiénes van a alegrarse el día que gane el en contra? ¿Quién va a salir a celebrar? Va a salir a celebrar el gobierno, va a salir a celebrar el presidente Boric, va a salir a celebrar la presidenta Bachelet, va a salir a celebrar toda la oposición, todos los partidos, todo el oficialismo, todos los partidos de oficialismo. Por lo tanto, aquellos que son personas de derecha y que están pensando votar en contra, pues yo lo pensaría 2 veces. ¿Queremos darle una victoria que no se merece a este gobierno para resucitarlo? Yo creo que no vale la pena. Juan Lagos. Mira, yo creo que en el caso de las contribuciones, yo creo que es necesario decir que no se van a eliminar todas las contribuciones. Y yo creo que en el caso de lo que dijo Leitao, ¿no es cierto? Ella debería, es decir, los ciudadanos también deberían preguntarse ¿qué debe primar más? ¿Debe primar el cómo se va a financiar una alcaldesa o si el derecho a la vivienda implica también el hecho de que en el inmueble utilizado para mi vivienda yo voy a tener y voy a estar condenado a seguir pagándole un arriendo eterno al Estado? Exacto. Yo creo que eso es también un cambio de paradigma que me parece bastante interesante en la propuesta constitucional, y que los alcaldes, obviamente, si le faltan recursos, también nosotros nos hemos dado cuenta que los alcaldes, está bien, le faltan recursos, pero también malgastan muy mal sus recursos. Basta ver lo que pasa. Ese es un punto que también nosotros tenemos que tener presente. Y ahora bien, en cuanto a estas noticias falsas, el hecho de que recién ahora se esté divulgando el hecho de las indemnizaciones por años de servicio, creo que es una buena muestra de que las mentiras que ha planteado la gente del en contra son tan burdas que obviamente tienen una fecha de vencimiento muy próxima, ¿ya?
Y eso es lo que explica de por qué ahora se esté hablando de esto y ya no se esté hablando de que esto va a beneficiar a los narcotraficantes, por ejemplo. Es decir, porque va a perjudicar a las mujeres. Al final son interpretaciones demasiado mañosas, demasiado absurdas y que también demuestra la debilidad con la cual el en contra se ha planteado, porque si no plantean falsedades como esta, se dan vuelta la chaqueta con lo que han dicho durante 10 años. Entonces, también se demuestra una debilidad argumentativa muy fuerte en el en contra. Y en ese sentido, yo creo que de ganar el a favor van a salir muy perjudicadas las credibilidades tanto de los expertos del en contra como de los políticos más consolidados que están apoyando esa opción. Y esa yo creo que es la razón de por qué los líderes políticos que estuvieron por el rechazo el año pasado se mantienen en eso. Exacto. Es decir, si nos damos cuenta, se mantienen las mismas proporciones en tanto partido político, en tanto liderazgo de personas que estuvieron por el rechazo con las que estuvieron con el a favor. ¿Por qué? Porque a mí me parece obvio que si alguien estuvo por el a favor de una constitución plurinacional, con desigualdad ante la ley, con restricciones en las libertades de las personas, es evidente que tiene que estar en contra de una constitución que es diametralmente opuesta a la del año pasado. Y eso es lo que también se tienen que plantear los chilenos. Así es. Nos sigue escribiendo gente por el chat de la comunidad de Nuevas Voces, en un programa que ha sido particularmente interactivo. Nos ha escrito tanta gente. Yo quiero hacerme cargo de un comentario que nos llega de Verónica, que nos escribe: hola Tomás, creo que ustedes no han leído la propuesta constitucional o son muy jóvenes sin experiencia. Los 12 bordes son inamovibles e inhabilitantes y eso es aberrante. Es la Carta Magna de la Nación de Chile, revísala. Bueno, yo por supuesto me leí la propuesta constitucional, me consta que varios de los panelistas también. Y es interesante aclarar el tema de los 12 bordes, porque está bien instalado esto de los 12 bordes. Hay gente que fue muy escéptica a los 12 bordes. Y es importante leer los 12 bordes. Yo invito a Verónica a leer los 12 bordes. Porque si Verónica me dice, por ejemplo, que está en contra con 1, Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. O con 2, el Estado de Chile es unitario y descentralizado. O 3, con que la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. O la prestación mixta de los derechos sociales. Que la Constitución consagra el terrorismo en cualquiera de sus formas como contrario a los derechos humanos. Si está en contra, por ejemplo, de que Chile tenga 3 poderes separados e independientes entre sí. Si está en contra de que los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. Si está en contra de que Chile consagra constitucionalmente, entre otros, el Banco Central, la justicia electoral, el Ministerio Público, la Contraloría. Que Chile protege y garantiza los derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, igualdad ante la ley, derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, libertad de conciencia y culto. Chile consagra constitucionalmente la subordinación al poder civil de la existencia de las Fuerzas Armadas. Consagra al menos 4 estados de excepción constitucional. O sea, ¿contra qué borde se está en contra de Verónica? Yo puedo entender que está en contra el quinto, que le parezca mal el quinto, que dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones públicas, estatales y privadas. Yo puedo entender que respecto de ese borde hay escepticismo, ¿no? Claro. Y yo le invitaría a leer la propuesta. Porque la verdad es que la propuesta, acto seguido que dice que Chile se organiza como Estado Social y Democrático de Derecho, consagra y resguarda la autonomía de las agrupaciones sociales, vale decir, la autonomía de los cuerpos intermedios. Luego establece muy claramente en cada uno de los derechos fundamentales como libertad, salud y educación, que hay libertad de elección y hay prestaciones privadas y estatales. A su vez, en varios de los derechos fundamentales establece apoyos del Estado a las personas independientes si eligen en instituciones estatales o privadas, como en el caso de educación. En el artículo relativo a la actividad empresarial del Estado, nuevamente sujeta la actividad empresarial del Estado a una ley de quórum calificado y en la medida que lo hagan las mismas condiciones que los particulares. Es decir, los elementos centrales de la subsidiariedad del texto vigente están prácticamente calcados en la propuesta constitucional que se está plebiscitando. Entonces, yo lo que invitaría a Verónica es a sacar la anteojera de la crítica previa a la redacción del texto, que nosotros con mucha legitimidad decíamos, ojo con el borde del Estado Social Democrático de Derecho, si eso no queda bien, es un retroceso. Bueno, quedó bien. Entonces, leamos la propuesta, veamos, vamos a bordes en específico. De los 12 bordes, yo de 12 estoy de acuerdo al menos con 10. El del Estado Social Democrático de Derecho yo no lo hubiese puesto, no me parece que tenga que ser un borde mínimo, una fórmula estatal eso es parte de la negociación. De la negociación, por supuesto. Pero la verdad es que hay que entrar al detalle porque cuando uno va a la propuesta, y eso lleva, yo te lo decía en Twitter, pero eso lleva a que personas como Hernán Vigi, Carlos Cáceres, hoy día en el Mercurio Raúl Bertelsen, miembro de la Comisión Ortúzar, expresidente del Tribunal Constitucional, profesor de Derecho Constitucional por décadas, diga que vota a favor.
O sea, entonces algunos dicen, no, que esto es una propuesta socialista, onunista, globalista. O sea, si usted cree que los ministros del gobierno militar son todos socialistas, globalistas, onunistas. Y además los invito a seguir la cuenta del gran Tomás Enrique. Tomás Enrique es una persona que trabaja en Estados Unidos justamente combatiendo esta agenda internacional progresista. Y que él se ha dado el trabajo de explicar muy bien y responder a ciertas exageraciones en contra del texto. Recomiendo mucho seguirlo en Twitter. Tomás Enrique. Oye, Jorge Acosta, Juan Lago, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos este día martes. Macarena Bravo no estuvo con nosotros hoy día, pues está en campaña en la zona norte del país, se suma mañana en Nuevas Voces, así que a las 13 horas lo esperamos. Ya viene Deportes en Agricultura. Quédense aquí en la 92.1 FM. Chao, chao. Chao, chao.